Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RC, donde vamos a ver la respuesta sinusoidal e impedancia de circuitos RC en serie. En definitiva, lo que vamos a ver es por qué tenemos un desfase entre el voltaje de la fuente de alimentación y el voltaje que tenemos en la resistencia y un capacitor, y también vamos a ver cómo calcular o cómo obtener la impedancia. Y recordar que la impedancia no es más ni menos que la oposición a la corriente, pero tomando los efectos tanto del resistor como del capacitor. Y antes de verlo, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso a lo siguiente. Nosotros cuando tenemos un circuito totalmente resistivo, es decir, donde solo tenemos resistencias, y hablo cuando tenemos una fuente de alimentación sinusoidal, es decir, un voltaje alterno, bueno, pues nosotros ya sabemos cómo calcular la resistencia total. Simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, pues calcular la resistencia total y con ello ya tendríamos la oposición a la corriente. Es decir, que cuando queremos calcular la impedancia y solo tenemos resistores, bueno, pues la resistencia total es igual a la impedancia. Y da igual que tengamos un circuito alterno o un circuito continuo. ¿Qué pasa cuando tenemos un circuito totalmente capacitivo, es decir, donde solo tenemos capacitores? Bueno, pues nosotros ya sabemos cómo calcular la reactancia capacitiva. Perdón, esto es un capacitor. Bueno, pues como digo, nosotros ya sabemos cómo obtener la reactancia capacitiva. Si estamos en un circuito de corriente continua, bueno, pues ya sabemos que realmente el capacitor se comporta como un abierto frente a la corriente. Bueno, pues como digo, nosotros ya sabemos cómo calcular todo esto. Ahora bien, cuando estamos, como digo, con una fuente de alimentación alterna y además estamos en un circuito donde tenemos resistores y capacitores, ¿cómo calculamos nosotros esa oposición a la corriente? Se llama oposición a la corriente porque no es ni la resistencia total ni tampoco la reactancia capacitiva. Entonces, para diferenciarlo, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular esa impedancia. Y como digo, ¿cómo la calculamos? Uno puede pensar lo siguiente, y antes de verlo, recordar que si estamos con un circuito de corriente continua, bueno, pues ya sabemos que el capacitor se comporta como un abierto y ya sabemos los cálculos que tendríamos que hacer, porque si el capacitor se comporta como un abierto, no tenemos corriente alguna. Pero la cosa cambia cuando tenemos una corriente alterna. Y como digo, ¿cómo calculamos esa oposición a la corriente que se llama impedancia? Uno puede pensar lo siguiente, como las unidades de la resistencia es ohmios y también la que tenemos aquí, bueno, pues uno puede pensar lo siguiente, que lo suma simplemente el valor de la resistencia y el valor de la reactancia capacitiva y ya lo tendríamos, pero eso no es así, porque recordar lo siguiente, que cuando estamos con una corriente alterna, aquí tenemos un desfase entre el voltaje y la corriente del capacitor. Ya sabemos lo siguiente, que cuando estamos en un circuito resistivo, bueno, pues el voltaje y la corriente están en fase. La corriente que pasa a través del resistor y la corriente que pasa a través del resistor están en fase. En cambio, cuando tenemos un capacitor y estamos, como digo, con un voltaje alterno, la cosa cambia. Ya sabemos que realmente el voltaje está retrasado frente a la corriente del capacitor en 90 grados. Y para hacer un pequeño repaso a ello, bueno, pues recordar lo siguiente, lo voy a hacer aquí arriba. Bueno, pues como digo, aquí tenemos la fuente de alimentación, positivo y negativo. Inicialmente, si aquí tuviésemos un interruptor y lo cerramos, ya sabemos que inicialmente tenemos toda la corriente del circuito. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Ya sabemos, y esto es como pequeño repaso, ya sabemos que el número de electrones o cargas que tenemos en ambas placas es el mismo. Y como es el mismo, bueno, pues aquí no tenemos ninguna diferencia de potencial. Ahora bien, en el momento que cerramos este interruptor, esta terminal positiva lo que hace es atraer los electrones hacia ella, en esta dirección, y aquí lo repele en la otra dirección. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el número de cargas que tenemos en las placas? Bueno, pues que esta placa va perdiendo electrones y esta otra va ganando electrones. Como ahora tenemos que el número de electrones en ambas placas es diferente, bueno, pues aquí tenemos una deficiencia de electrones y aquí tenemos un exceso de electrones y aparece una pequeña diferencia de potencial, es decir, un voltaje. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ahora tenemos esta pequeña terminal positiva que también atrae los electrones hacia ella, pero la fuerza de atracción de esta terminal es mayor, por eso los electrones siguen viajando en esta dirección. Pero lo hacen en menor medida porque ahora tenemos otra fuerza que los quiere atraer hacia el otro lado. Bueno, pues como sigue perdiendo electrones esta placa y esta sigue aumentando, eso significa que el voltaje aquí va aumentando. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Cuando esto ocurre, como ambas fuerzas de atracciones son la misma,
bueno, pues los electrones son atraídos por igual por ambas terminales, los electrones ya no se mueven y por aquí no circula corriente. ¿Qué significa todo esto? Voy a quitar todo esto. Bueno, pues significa lo siguiente, que tenemos un desfase entre el voltaje del capacitor y la corriente del capacitor. Inicialmente tenemos toda la corriente, pero esta corriente va disminuyendo, como digo, y según va disminuyendo, el voltaje del capacitor va aumentando. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues que tenemos un desfase de 90 grados. Aquí tenemos el máximo y aquí tenemos el mínimo. Y como digo, bueno, pues tenemos un desfase de 90 grados. Y esto ya lo hemos visto en el vídeo correspondiente a los capacitores. Bueno, pues siempre que tengamos un capacitor y tengamos un voltaje alterno, el desfase que hay entre el voltaje y la corriente del capacitor es de 90 grados. Es decir, que el voltaje está retrasado frente a la corriente en 90 grados, o lo que es lo mismo, la corriente está adelantada frente al voltaje en 90 grados, y esto lo expresaríamos de esta manera. Y por ello teníamos los fasores. Recordar, si aquí tenemos la corriente y aquí tenemos el voltaje, bueno, pues como digo que el voltaje está retrasado frente a la corriente en 90 grados, bueno, pues recordar que lo expresamos de esta manera. Nos movemos hacia abajo en esta dirección. Cuando nos movemos en esta dirección, ya sabemos que el ángulo es de 90 grados, pero negativo. Si nos moviésemos en la otra dirección, bueno, pues ya sabemos que el ángulo sería positivo. Bueno, pues como digo, el voltaje está retrasado frente a la corriente en el capacitor en 90 grados. Ahora bien, como digo, cuando tenemos tanto resistores como capacitores en el mismo circuito, ¿cómo calculamos nosotros la impedancia? Porque nosotros no podemos sumar la resistencia y la capacitancia. ¿Por qué? O mejor dicho, la reactancia capacitiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque tengan las mismas unidades, aquí ya sabemos que no existe un desfase entre el voltaje y la corriente, porque siempre están en fase, la corriente y el voltaje en el resistor, pero aquí tenemos un pequeño desfase y ya sabemos que lo representamos con un fasor. Y nosotros no podemos sumar la resistencia, que no tiene más que magnitud, pero no tiene dirección, con la reactancia capacitiva, que tiene tanto magnitud como dirección. Ahí entran en juego los números complejos, es decir, los números imaginarios que hemos visto en los dos vídeos anteriores. Antes de utilizar esos números imaginarios, bueno, pues esto se resolvía resolviendo ecuaciones diferenciales, y resolver ecuaciones diferenciales, bueno, pues hay que tener conocimientos de matemáticas avanzados y puede ser complejo. Ahora bien, un ingeniero alemán que estaba trabajando con este tipo de circuitos, se dio cuenta que podía emplear los números imaginarios. ¿Por qué? Bueno, pues recordar, y esto ya lo hemos visto hace dos vídeos, que ese número imaginario, que en matemáticas se representa con I, pero en electrónica lo representamos con J, simplemente para diferenciar de la corriente instantánea, bueno, pues este número imaginario realmente es un operador rotatorio. Recordad que aquí tenemos el eje, o mejor dicho, la línea numérica de todos los números reales. Lo voy a representar solo con enteros, pero ya sabemos que tenemos también decimales porque tenemos todos los números reales. Pero ya sabemos que los números imaginarios no los podemos colocar en esta línea real. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos que I, ese número imaginario, o J, me da igual, es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1 ni es mayor que 1 ni es menor que 1. Y como no lo podemos representar en esta línea numérica, la representamos en esta línea numérica imaginaria. Y lo ponemos en el eje vertical, y aquí tendríamos todos los números imaginarios positivos. Nuevamente solo voy a poner los enteros. Y aquí tendríamos los negativos. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros multiplicamos un número imaginario por un número real? Por ejemplo, esta multiplicación de aquí, bueno, pues ya sabemos que lo que obtenemos es simplemente un número imaginario. Es decir, que nos desplazamos de la línea numérica real a la línea numérica imaginaria. Y como nos estamos desplazando hacia arriba, ya vemos que nos hemos desplazado 90 grados. Lo mismo si multiplicamos ese número imaginario por otro número imaginario, ya sabemos que tenemos ese número imaginario al cuadrado y que esto es igual a menos 1. Recordar que tenemos esto de aquí, bueno, pues esto al cuadrado, ya sabemos que es igual a menos 1 nuevamente. Nos estamos desplazando a la línea numérica, pero a la parte negativa. Nos hemos desplazado en 90 grados y así sucesivamente. Por eso este número imaginario se le conoce como operador rotatorio. Ahora bien, como simplemente este número imaginario nos vale para ese desplazamiento, es por ello que lo podemos emplear para este tipo de circuitos, porque recordad que en un capacitor tenemos tanto magnitud como dirección.
Y bueno, pues para ver esto de la respuesta sinusoidal de circuitos RC en serie, bueno, pues tenemos este circuito de aquí donde tenemos un resistor y tenemos un capacitor. Y aquí tenemos estas ondas que hacen referencia a los voltajes. Al de la fuente de alimentación, esta gris, y a la oscura, al voltaje que tenemos a través del resistor. Y aquí nos pasa lo mismo, aquí tenemos el de la fuente de alimentación y aquí el voltaje del capacitor. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Bueno, pues que realmente el voltaje del resistor está adelantado frente al voltaje de la fuente de alimentación, y aquí está el de la fuente de alimentación está adelantado frente al voltaje del capacitor. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque ya sabemos lo siguiente, que en un capacitor el voltaje está retrasado frente a la corriente en 90 grados. Ahora bien, ¿por qué tenemos este desfase de aquí? Porque ya sabemos que en la resistencia, tanto el voltaje como la corriente están en fase, y si aquí ya tenemos un adelanto, eso quiere decir que globalmente el de la fuente de alimentación está retrasada frente al voltaje del resistor, y es por ello que tenemos este desfase de aquí, y aquí también tenemos este desfase, y esto ocurre cada vez que ponemos un capacitor donde tenemos un resistor. Ocurre ese desfase porque ya sabemos que entre el voltaje del capacitor y la corriente simplemente tenemos un desfase. Pero la corriente y el voltaje del resistor siempre están en fase. Es por ello que globalmente el voltaje de la fuente de alimentación está retrasado frente al voltaje de la resistencia, y aquí está adelantado frente al voltaje del capacitor. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si tenemos este circuito pero tenemos mayor resistencia que reactancia capacitiva? Y esto ya lo hemos visto cuando teníamos, por ejemplo, dos resistores. Si tenemos dos resistores, pero uno de ellos es muchísimo mayor que el otro, este le despreciábamos, y por ejemplo, si este es mayor, todo el voltaje prácticamente caía en este resistor, y este lo despreciábamos. Bueno, pues aquí pasaría lo mismo. Si aquí tenemos mayor resistencia que reactancia capacitiva, prácticamente el desfase se va a aproximar a cero. Sí que vamos a tener un desfase entre el voltaje y la corriente, pero se va a aproximar a cero, porque ya vemos que el valor de la resistencia es mucho mayor que la reactancia capacitiva. Si es al revés, si tenemos mayor reactancia capacitiva que el de la resistencia, prácticamente para despreciarla, el desfase se va a aproximar a 90 grados. Es decir, siempre vamos a tener un desfase entre 0 y 90 grados, pero para que se aproxime a cero solo tendríamos que tener realmente un circuito totalmente resistivo, donde ya sabemos que no hay desfase alguno, y para que sea totalmente 90 grados tendría que ser realmente un circuito totalmente capacitivo, porque ya sabemos que el voltaje del capacitor y la corriente están desfasados en 90 grados. Pero cuando los unimos, bueno, pues ese desfase va a estar entre 0 y 90. Y como digo, como realmente estamos con dirección, por eso podemos emplear esos números imaginarios. Bueno, pues para ver cómo calculamos nosotros la impedancia, debemos de saber lo siguiente. Mirar, cuando estamos con un circuito totalmente resistivo, donde solo tenemos resistencias, bueno, pues realmente la impedancia es igual al valor de la resistencia, porque no tenemos un capacitor, solo tenemos como posición a la corriente resistencias. En ese caso, bueno, pues la impedancia sería igual a la resistencia total. En cambio, si estamos con un circuito totalmente capacitivo donde no tenemos resistencias, la impedancia va a ser igual a la reactancia capacitiva. ¿Y cómo expresamos nosotros la reactancia capacitiva si ya hemos visto que realmente tenemos dirección y también magnitud? Porque realmente cuando tenemos resistencias no tenemos esa dirección, sino que solo tenemos magnitud, expresándolo en forma fasorial. Bueno, pues lo representamos de esta manera. Aquí tenemos la expresión fasorial, donde representa realmente la magnitud y la dirección, y aquí tenemos realmente el valor de la magnitud. Es decir, aquí solo tenemos la magnitud. ¿Cómo representamos nosotros la dirección? La representamos con el número imaginario. ¿Y es negativo? Bueno, pues porque estamos en esta parte de aquí, en el eje de los números imaginarios, pero estamos en la parte negativa. Recordar que aquí tenemos la parte real y aquí tenemos la parte imaginaria. Y ya sabemos que realmente el voltaje está retrasado frente a la corriente en 90 grados. Y como está retrasado, bueno, pues lo representaríamos de esta manera. Y como esto es realmente, como acabamos de ver, un operador rotatorio, bueno, pues aquí lo tenemos.
Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en un circuito donde tenemos resistores y capacitores? ¿Cuál es la impedancia total? Bueno, pues la impedancia se representa de esta manera, donde tenemos el efecto del resistor y el efecto del capacitor. La resistencia, el valor aquí lo tenemos, y el valor de la reactancia capacitiva, que es esta de aquí, lo representamos de esta manera, donde tenemos tanto magnitud como dirección, donde el resistor ya sabemos que solo tenemos magnitud. Bueno, pues ¿podemos realizar la suma de esto? No, porque como os decía, aquí solo tenemos magnitud, no tenemos dirección, pero aquí sí tenemos magnitud y dirección. Y ahí entra en juego, como digo, estos números imaginarios. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos la forma rectangular, y eso ya lo hemos visto en el vídeo anterior. ¿Por qué? Porque tenemos un número complejo, porque tenemos tanto números reales como imaginarios, y a eso se le conoce como número complejo. Bueno, pues esto simplemente es una forma rectangular. ¿Cómo pasaríamos esto a la forma polar, donde tendríamos realmente la magnitud de la impedancia y también la dirección? Bueno, pues ahí entra en juego el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué entra en juego el teorema de Pitágoras? Bueno, pues porque lo que tenemos aquí realmente es lo siguiente. Aquí tenemos la resistencia, que ya sabemos que solo tiene magnitud y no tiene dirección, en forma fasorial. ¿Cómo representamos nosotros esto de aquí, este fasor de aquí, donde ya vemos que tenemos tanto magnitud como dirección? Bueno, pues lo representaríamos de esta manera, porque ya sabemos que tenemos un desfase de 90 grados, y como es negativo, ahí ese número negativo, bueno, pues estaríamos en esta parte, y aquí tendríamos esos 90 grados, y como nos dirigimos hacia abajo, desde el eje real positivo, por eso aquí tendríamos menos 90 grados. Y esto es así porque ya sabemos que el voltaje está retrasado, el voltaje del capacitor está retrasado frente a la corriente del capacitor en 90 grados. Bueno, pues aquí tendríamos la reactancia capacitiva, magnitud tanto dirección, y aquí simplemente tendríamos el valor de la resistencia. Bueno, pues reorganizando todo esto, es decir, colocando esta flecha en la punta de la flecha de la resistencia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto de aquí. ¿Dónde representaríamos la impedancia? Realizando este cálculo, aquí tendríamos la impedancia, aquí tendríamos el ángulo y aquí tendríamos el valor de la impedancia. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues como digo, emplear el teorema de Pitágoras, es decir, que la impedancia es igual a esto que veis aquí, la resistencia al cuadrado, más, y aquí tendríamos el valor de la reactancia al cuadrado. Y con eso tendríamos la magnitud de la impedancia, que es simplemente la hipotenusa. ¿Cómo obtenemos este ángulo? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: como es negativo, porque estamos hacia abajo, bueno, pues tendríamos menos la tangente inversa ¿de qué? Bueno, pues aquí tendríamos la reactancia capacitiva y aquí tendríamos la resistencia. En definitiva, para transformar esta forma rectangular en forma polar, bueno, pues tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos el teorema de Pitágoras y aquí tendríamos el ángulo, que ya sabemos que lo representamos de esta manera. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Y mirar, nos dice lo siguiente, que para cada circuito mostrado a continuación, estos tres que tenemos aquí, tenemos que escribir la expresión fasorial para la impedancia tanto en forma rectangular como en forma polar. Bueno, pues ¿qué nos pasa en el primer circuito? Ya vemos que es totalmente resistivo porque solo tenemos resistencia. Y como solo tenemos resistencia, eso quiere decir que la impedancia, en este caso, es igual a la resistencia. Bueno, pues mostrando esto en forma rectangular, tendríamos lo siguiente. La impedancia ya sabemos que es igual a la resistencia más, y aquí tendríamos menos ese número imaginario por la reactancia capacitiva. O lo que es lo mismo, bueno, pues tendríamos lo siguiente, menos J X sub C. Pero como X sub C es igual a 0, porque no tenemos aquí ningún capacitor, bueno, pues esto es igual al valor de la resistencia en definitiva, a 16 ohmios. Ahora bien, siempre que tengamos solo resistencias, ya sabemos que no tenemos dirección. ¿Y cómo expresaríamos esto en forma polar? Bueno, pues sabemos que si no tiene dirección, bueno, pues ya sabemos que es igual a 0, bueno, pues lo representaríamos de esta manera. Perdón, aquí tendríamos el ángulo y aquí la unidad. Esta sería la forma polar. Pero matemáticamente, ¿cómo lo podemos comprobar? Ya sabemos que tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Siempre que tengamos resistencias, no hace falta realizar esta fórmula. Esto es simplemente para
comprobarlo? Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues aquí tenemos la forma rectangular del primer circuito, pero como esta parte es 0 porque no la tenemos, bueno, pues simplemente la impedancia va a ser igual al valor de la resistencia. Ahora bien, ¿cómo calculamos nosotros, o mejor dicho, cómo pasamos de la forma rectangular a la polar? Lo acabamos de ver, simplemente tenemos que emplear el teorema de Pitágoras para obtener la magnitud de la impedancia, y para obtener el ángulo, bueno, pues tenemos que emplear esta otra fórmula. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente, bueno, pues tenemos esto, que es el valor de la resistencia al cuadrado, más 0 al cuadrado, porque no tenemos nada de reactancia capacitiva, y ya vemos que obtenemos simplemente 56. Ahora bien, para el ángulo realmente no hace falta realizar este cálculo, porque ya sabemos que si mientras solo tengamos resistencia, como el voltaje y la corriente en la resistencia siempre están en fase, como no existe dirección, simplemente ya sabemos que es igual a 0, pero matemáticamente así es como lo comprobamos. Bueno, pues 0 entre 56 es igual a 0, y aquí se me ha olvidado porque esto es negativo, y menos tangente inversa de 0, bueno, pues es igual a 0. Y para que veáis la gráfica de la inversa de la tangente, aquí la tenemos. Bueno, pues ya vemos que cuando x es igual a 0, el valor funcional es igual a 0. Aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué nos pasa con el segundo circuito? Bueno, pues ya vemos que el segundo circuito realmente es capacitivo, porque solo tenemos capacitores y no tenemos ninguna resistencia. Eso quiere decir que realmente la impedancia es igual a la reactancia capacitiva, y esto es negativo. Pero para expresarlo en forma rectangular, incluyendo también el efecto de la resistencia, bueno, pues lo tendríamos de esta manera. Esto es igual a la resistencia menos J, el número imaginario, y la reactancia capacitiva. Como R es igual a 0, bueno, pues ya vemos que la impedancia es igual simplemente a la reactancia capacitiva, que ya sabemos que tiene tanto magnitud como dirección. ¿Cómo pasamos esto a forma polar? Bueno, pues si solo tenemos capacitores, como ya sabemos que realmente el voltaje del capacitor está retrasado frente a la corriente en 90 grados, bueno, pues ya sabemos que tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos el valor de la reactancia capacitiva, porque solo tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos R al cuadrado más x sub c al cuadrado. Como esto es igual a 0, bueno, pues tendríamos lo siguiente, x sub c al cuadrado, que es igual a x sub c. ¿Y cuál es el ángulo? Bueno, pues serían menos 90 grados. ¿Por qué? Porque ya sabemos que solo tenemos capacitores, y cuando solo tenemos capacitores ya sabemos que el ángulo de desfase es de 90 grados. Pero para comprobarlo matemáticamente, bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues la impedancia en forma rectangular es simplemente igual a la reactancia capacitiva, y recordar que siempre tenéis que colocar el número imaginario. Ahora bien, para transformar esto a su forma polar, bueno, pues tenemos que emplear el teorema de Pitágoras. Aquí lo tenemos, la resistencia es igual a 0, y esto es igual simplemente a la reactancia capacitiva. Y para el ángulo siempre va a ser menos 90 grados, siempre y cuando solo tengamos capacitores. Pero para comprobarlo matemáticamente, bueno, pues empleando nuevamente esta fórmula, nuevamente aquí me he equivocado, que es un negativo, bueno, pues tenemos 100 entre 0, que es indefinido, pero esto es igual a menos 90 grados. ¿Por qué es igual a menos 90 grados? Bueno, pues para darle solución a esto tenéis que emplear los límites. Si tenemos 100 entre x, cuando x se aproxima a 0, tanto por la derecha como por la izquierda, esto, bueno, pues tiende a infinito o a menos infinito. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nos aproximamos a 0 por la derecha, bueno, pues tendríamos lo siguiente, 0,0000001. Esto es un valor muy grande, el resultado de esto es un valor muy grande. Ya vemos que se va aproximando más a infinito cuanto este valor se va aproximando a 0 por la derecha, y si se aproxima por la izquierda, bueno, pues aquí tendríamos menos infinito. Bueno, pues gráficamente, aquí tenemos la gráfica, ya vemos que cuando x tiende a infinito, el valor funcional se va aproximando a pi medios. Y ya sabemos de trigonometría que pi medios es igual a 90 grados. Ahora bien, eso es lo que nos da esta parte de aquí, pero como tenemos negativo, eso significa que tenemos menos pi al cuadrado, lo que es lo mismo, menos 90 grados. Bueno, pues esto simplemente es la comprobación. Pero como digo, siempre que tengamos estos circuitos de aquí, donde solo sea totalmente resistivo, ya sabemos que no tenemos dirección alguna, y mientras sea el circuito totalmente capacitivo, ya sabemos que vamos a tener este desfase de aquí. Ahora bien, ¿qué nos pasa en el tercer circuito? Aquí ya tenemos tanto resistencia como
capacitancia, es decir, reactancia capacitiva, mejor dicho. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. La forma rectangular para la impedancia es igual a esto que veis aquí. Sustituyendo valores, bueno, pues ya vemos que en este caso tenemos 56 ohmios y aquí tendríamos menos J, nunca nos podemos olvidar de ese número imaginario, y aquí tendríamos 100 ohmios. Y aquí tendríamos la forma rectangular. ¿Cómo pasamos esto a forma polar? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el teorema de Pitágoras. Aquí lo tenemos. Como digo, aquí tenemos la forma rectangular, y para pasarla a polar ya sabemos que tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Aquí para obtener la magnitud de la impedancia, y esta otra, nuevamente aquí es negativo, que se me ha olvidado, para obtener el ángulo, y va a ser negativo porque ya sabemos que cuando nos desplazamos desde el eje real positivo hacia abajo, este ángulo de aquí es negativo. Bueno, pues sustituimos valores para obtener la hipotenusa. Bueno, pues ya sabemos que tenemos resistencia al cuadrado más reactancia capacitiva al cuadrado, y aquí tenemos el resultado. Dándole solución, bueno, pues aquí tenemos la magnitud de la impedancia. ¿Y cómo obtenemos el ángulo? Bueno, pues de esta manera de aquí, simplemente dándole solución a esta división y luego obteniendo la inversa de la tangente de esto de aquí, y recordad que aquí tenemos negativo, obtenemos el ángulo. Bueno, pues aquí tenemos la forma polar. Aquí tendríamos la impedancia y la expresamos en forma polar porque tenemos tanto magnitud como dirección. Ahora bien, fijaros en el siguiente problema. Nos dice que trace el diagrama fasorial de impedancia para el tercer circuito, para este de aquí. Bueno, pues recordar que la resistencia no tiene magnitud, la tenemos en el eje real positivo, pero ya sabemos que la reactancia capacitiva está en el eje imaginario negativo, porque ya sabemos que tenemos un desfase de 90 grados entre el voltaje y la corriente. Es decir, que aquí tendríamos menos J, X sub C. Bueno, pues ¿dónde tenemos la impedancia? La tenemos aquí. Aquí tendríamos su magnitud, que la obtenemos de esta manera, y aquí tendríamos el ángulo que acabamos de obtener, que ya sabemos que es negativo porque nos estamos desplazando desde el eje real positivo hacia abajo. Bueno, pues aquí tenemos el diagrama fasorial. Lo he representado de esta manera en vez de colocarlo aquí, pero es exactamente lo mismo. Aquí tenemos la impedancia, donde tenemos la magnitud, y aquí tenemos su dirección, el desfase que tenemos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a aplicar todo esto para los análisis de circuitos RC en serie, es decir, vamos a ver la ley de Ohm, pero empleando esta vez la impedancia. Y ya sabemos que cuando tenemos la impedancia tenemos tanto magnitud como dirección. Y bueno, pues os podéis imaginar que aquí tendremos que realizar lo siguiente. Si tenemos que la impedancia es igual a voltaje entre corriente, bueno, pues ya vemos que vamos a tener ciertos desfases. Bueno, pues hasta la siguiente.